Imagina a un joven de apenas 20 años, tomando el control de un vasto imperio y expandiéndolo hasta los confines del mundo conocido. Ese joven fue Alejandro Magno, y hoy te contaré su historia. Prepárate para un relato lleno de gloria y tragedia, en el que exploraremos cada etapa de su vida, desde sus primeras victorias hasta su misteriosa muerte. Este es un viaje que no querrás perderte. Alejandro nació en una Macedonia que, bajo el gobierno de su padre, Filipo II, estaba en plena transformación. Macedonia, anteriormente vista como una región atrasada por los griegos, estaba emergiendo como una potencia militar bajo la firme dirección de Filipo. Desde muy temprano, Alejandro fue testigo de las estrategias políticas y militares que su padre empleó para consolidar su poder, lo que sin duda influyó en su propio desarrollo como líder. Filipo, además de ser un estratega militar formidable, fue un astuto político que logró unir a las ciudades-estado griegas bajo la Liga de Corinto, con la excepción de Esparta. Esto estableció las bases para la futura expansión de Alejandro. El papel de Olimpia, la madre de Alejandro, fue también crucial. Olimpia era una mujer de carácter fuerte, profundamente religiosa y devota a los misterios de Dionisio. Su influencia en la vida de Alejandro fue significativa, no solo por la crianza y las enseñanzas que le impartió, sino también por su convicción de que Alejandro tenía un destino divino. Se dice que Olimpia le inculcó la idea de que él era un descendiente directo de Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, lo que alimentó en Alejandro una profunda identificación con los mitos heroicos griegos. La educación de Alejandro fue una combinación de formación militar y académica. Además de ser entrenado en el arte de la guerra, Alejandro fue un ávido estudiante bajo la tutela de Aristóteles. Aristóteles no solo le enseñó filosofía, ciencia, medicina y literatura, sino que también le inculcó un profundo aprecio por la cultura griega. Este amor por la cultura helénica fue algo que Alejandro llevaría consigo en sus campañas, utilizando la helenización como una herramienta para unir los vastos territorios que conquistaba. Uno de los primeros indicios del genio militar de Alejandro se manifestó durante la batalla de Queronea en el 338 a.C., donde comandó la caballería macedonia a la edad de solo 18 años. Esta batalla fue decisiva para consolidar el control de Macedonia sobre Grecia, y Alejandro jugó un papel clave en la victoria. Tras la muerte de Filipo II en el 336 a.C., Alejandro tuvo que actuar rápidamente para asegurar su posición. A pesar de su juventud, demostró ser implacable al eliminar a sus rivales y consolidar su poder tanto dentro de Macedonia como en el extranjero. Ahora que hemos visto cómo Alejandro comenzó su carrera como conquistador, es el momento perfecto para reflexionar. ¿Crees que él realmente tenía el destino de un dios? ¿O simplemente era un hombre con una ambición y habilidades incomparables? Me encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario con tus pensamientos. Y no te vayas, porque la historia de Alejandro solo se pone más emocionante a partir de aquí. Hay mucho más por descubrir en los próximos minutos. La ambición de Alejandro no conocía límites. Tras asegurar Grecia, dirigió su atención hacia el imperio persa, el enemigo ancestral de los griegos. En el 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con su ejército, marcando el inicio de su legendaria campaña de conquista. En la batalla de Gránico, su primera gran confrontación con los persas, Alejandro mostró su valentía al liderar la carga de la caballería y derrotar al ejército persa, a pesar de estar en clara desventaja numérica. Este fue solo el comienzo de una serie de victorias que cimentarían su reputación como uno de los más grandes estrategas militares de la historia. El encuentro con Darío III en la batalla de Isos en el 333 a.C. es uno de los episodios más destacados de su carrera. A pesar de que el ejército persa superaba en número a las fuerzas de Alejandro, su táctica de atacar directamente el centro del ejército enemigo, donde se encontraba Darío, desbarató a las tropas persas y provocó la huida del rey. La derrota de Darío en Isos fue un golpe devastador para Persia y consolidó el control de Alejandro sobre Asia Menor. Pero más allá de la victoria militar, Isos tuvo una importancia simbólica. Alejandro ahora era visto como el libertador del mundo griego y el sucesor legítimo de los grandes imperios. Tras la batalla de Isos, Alejandro dirigió su atención hacia el sur, a Egipto. Los egipcios, que habían sufrido bajo el yugo persa, lo recibieron como un liberador. En Alejandría, una ciudad que él mismo fundó en el delta del Nilo, Alejandro comenzó a ser venerado no solo como rey, sino como un dios. La fundación de Alejandría no solo fue un acto de conquista, sino también un gesto visionario.
Alejandría se convertiría en un faro de conocimiento y cultura, hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría y un crisol de civilizaciones. En Egipto, Alejandro visitó el oráculo de Amón en Sigua, donde fue proclamado hijo de Zeus Amón. Este evento tuvo un profundo impacto en Alejandro, reforzando su convicción de que su destino era divino. La creencia en su propia divinidad se convertiría en un rasgo distintivo de su reinado, y fue fundamental para su capacidad de gobernar un imperio tan vasto y diverso. Su identificación con los dioses griegos y egipcios ayudó a Alejandro a consolidar su autoridad entre los pueblos conquistados, quienes lo veían no solo como un conquistador, sino como un ser divino. Luego de la conquista de Egipto, Alejandro se dirigió hacia el corazón del imperio persa. La batalla de Gaugamela en el 331 a.C. es considerada una de sus mayores hazañas militares. A pesar de enfrentarse a un ejército persa que lo superaba en número, Alejandro logró una victoria decisiva mediante el uso magistral de la táctica y la estrategia. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias del campo de batalla y para inspirar a sus hombres fue clave para su éxito. La toma de Babilonia, Susa y Persépolis después de Gaugamela marcó el final del imperio persa y el ascenso de Alejandro como el gobernante del mundo conocido. En Persépolis, Alejandro permitió a sus soldados saquear la ciudad en represalia por las agresiones persas contra Grecia, aunque más tarde se arrepintió de la destrucción del palacio de Jerjes. Este acto simbolizó tanto la culminación de su venganza contra Persia como su reconocimiento de la grandeza de la civilización persa. Después de la caída de Persia, Alejandro continuó su campaña hacia el este, cruzando el Hindu Kush y entrando en la India. Su encuentro con el rey Porus en la batalla de Lidaspes en el 326 a.C. fue una de las batallas más duras que Alejandro enfrentó. A pesar de la ferocidad de los elefantes de guerra indios y la tenacidad de las tropas de Porus, Alejandro salió victorioso. Admirado por la valentía de Porus, Alejandro lo trató con respeto y lo confirmó como rey de su territorio bajo su propio control. La campaña en la India no solo demostró la destreza militar de Alejandro, sino también su habilidad para gobernar y manejar las relaciones con los líderes locales. Sin embargo, la decisión de sus tropas de no avanzar más allá del río Beas fue un punto de inflexión. Tras años de campañas ininterrumpidas, sus soldados, agotados y nostálgicos por su hogar, se negaron a seguir adelante, obligando a Alejandro a regresar a Babilonia. En Babilonia, Alejandro comenzó a planificar la administración de su vasto imperio. Intentó fusionar las culturas griega y persa a través de políticas de helenización y matrimonios mixtos, incluyendo su propio matrimonio con Roxana, una princesa bactriana. Aunque sus intentos de integración cultural tuvieron un éxito limitado, reflejan su visión de un imperio unificado y diverso, donde diferentes culturas podrían coexistir bajo un mismo gobernante. El repentino declive de la salud de Alejandro en el 323 a.C. sorprendió a todos. La causa de su muerte sigue siendo objeto de debate. Algunos historiadores creen que pudo haber sido envenenado, mientras que otros sugieren que sucumbió a una enfermedad como la malaria o la fiebre tifoidea. Su muerte a la edad de 32 años dejó un vacío de poder que rápidamente llevó a la fragmentación de su imperio entre sus generales, los diádocos. El legado de Alejandro Magno es inmenso. Su imperio, aunque efímero, cambió para siempre el curso de la historia. La difusión de la cultura griega a lo largo de sus territorios conquistados sentó las bases para el periodo helenístico, una era de sincretismo cultural y expansión del conocimiento. Las ciudades que fundó, especialmente Alejandría en Egipto, se convirtieron en centros de cultura, comercio y aprendizaje. Alejandro también es recordado como un modelo de liderazgo militar. Su capacidad para inspirar a sus hombres, su valentía en el campo de batalla y su genio estratégico son estudiados hasta el día de hoy en academias militares de todo el mundo. Sin embargo, su vida también plantea preguntas sobre los límites de la ambición y el costo del poder absoluto. Alejandro Magno es una figura que, a pesar de su muerte prematura, dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Su vida es un testimonio de lo que puede lograr un individuo cuando está impulsado por la visión, el coraje y un sentido de destino. Pero también es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la fragilidad del poder. Antes de concluir, quiero invitarte a reflexionar sobre la vida de Alejandro. ¿Crees que su legado es más un triunfo de la civilización o una advertencia sobre los peligros del poder sin límites? Deja tu opinión en los comentarios y si te ha gustado este relato, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte nuestro contenido fascinante de la historia. Hasta la próxima.